Así está Cuba ahora. Recorriendo barrios de La Habana, nos adentramos nuevamente en el municipio de Guanabacoa. Hola mi gente linda, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como lo prometido es deuda y como sentí mucha inconformidad por parte de ustedes con el video que hicimos de Guanabacoa, estamos nuevamente en este municipio haciendo una segunda parte para, digamos, completar ese recorrido. Y qué mejor forma de hacerlo que con el guanabacoense, el guía que no sabe nada, tú estás perdido. Tengo que leer en los libros, tengo que informarme más acerca de mi municipio. Exactamente. Vamos a incluir aquí lugares esenciales e importantes de la barriada que no lo hicimos en el video pasado. Así que espero que disfruten de esta segunda parte y no se pierdan ni un solo segundo. Esto fue un parquecito que trajeron, eso fue una donación de unos chinos, si mal no recuerdo. Porque era un niñito, tendría... Sí, y nada que ver con los parques, ¿sabes? Donde la gente va a hacer el ejercicio por las tardes. No, esto no es de ese tipo de parque. O sea, es del mismo material, porque puedes ver son los mismos colores amarillo y rojo. Pero no, esto es para niños. Yo tenía, ni me acuerdo la edad, pero estaba muy pequeño. Fíjate que aquí se hacían cola los niños del barrio para entrar al parque. No me imagino, y ahora está vacío. Cada 15 minutos, no, porque ahora lo cogió una mi pyme. Ya tú sabes. Y entonces pusieron un negocio aquí adentro y el parque como que les pertenece. Ya, entonces tienes que consumir en la mi pyme para poder... No tienes que consumir, pero el parque es parte de la mi pyme. Un parque infantil ahora sea. Ya, por eso es que el parque está vacío. Es que arroyo todo putrefacto, todo cochino que tú ves aquí. Sí. Eran antiguamente unos baños medicinales. ¿En serio? Los baños medicinales de Santa Rita se llamaban. Aquí venían la gente por aquí, o sea, aquí había lugares. Sí, supongo que ese es un río. Exacto. Ahora mismo esto es el vertedero del barrio porque todo la basura que había en el río se lo llevaron. Y entonces típico. La basura viene para acá. Pero aquí había una escalerita que tú bajabas y te bañabas aquí. O sea, yo no recuerdo eso. Desde que yo nací, esto es churre. Sí. Pero estos eran los baños medicinales de Santa Rita. Pero porque pues, el agua tenía propiedades... Porque supuestamente el agua tenía propiedades medicinales. Ah, ya. Este descampado era lo que se conocía como el Triunfo, que era una antigua fábrica de colchones y sobrecamas. y tremendo basurero en el descampado. Sí, esto era antiguamente una fábrica. Sí. Y como en el 2000, eso fue, yo estaba como en octavo grado. Sí, se ve desde aquí, ¿sabes? Como una construcción abandonada, aquí hubo destruida. gente viviendo, tú sabes, cuando hay un derrumbe que se mete la gente a vivir. Sí, los asentamientos. Exacto. Los típicos asentamientos. Y después simplemente ya lo derrumbaron completo. Y ahora lo que queda es esto, aquí habían abierto un huerto. Pero no sé si lo seguirán usando. Ahora mismo lo que es hierba, piedra y de sombra. Áreas verdes. En esa casa están vendiendo Pru. ¿De cuando yo no me tomo un pomito de eso de Pru? Con lo rico que es. Pru oriental. ¿Vamos a comprar? Vamos a comprar. Antes costaba $1, dice Wibi, que ahora cuesta 20 pesos. Vamos a comprarlo. Vamos a ver cuánto cuesta. Sí. Buenas tardes. Vamos a quitarnos el beneficio de la duda y vamos a probar un Pru de 2023. No sé, yo tengo 10 pesos. ¿Ya me los diste? Ah, te los di. De frío no tiene nada. A ver si tiene gas. Porque tú sabes que esto forma tremenda chorrera y te quedaste sin Pru cuando los honores. Entonces tienes que abrir los espacios. Sí tiene gas. No, pero sí tiene. Sí tiene. Así que ten cuidado. Hay que cerrarlo, dejarlo reposar, volverlo a abrir poquito a poco, porque si no, todo el Pru se convierte en espuma y no tomamos nada. Ya. Sí, porque eso viene, para las personas que no sepan qué es el Pru, eso viene producto de una raíz, lo que ahora no recuerdo qué raíz Yo creo, no estoy 100% seguro, pero yo un viaje estuve leyendo y hay países de habla inglesa que tienen una cosa que se llama beer root o root beer, no recuerdo bien. Sí. Y yo supongo que es lo mismo porque esto es como una cerveza porque se obtiene de fermentar la raíz y el mismo proceso que se obtiene para hacer la cerveza, solo que la cerveza lleva levadura y esto no. Bueno, comenten ahí abajo ustedes que saben más que nosotros cuál es la raíz exacta que se utiliza en Cuba para hacer el Pru. Después de ese merecido Pru que nos refrescó, muy bueno para estos calores, simplemente que está un poco caliente, continuamos con nuestro recorrido. Estamos en la calle de Doctor Lebredo. Ok, estamos en esta iglesia, la iglesia de Santo Domingo. Que también es un convento, pero creo que las monjas no viven allá adentro. Viven en unas casitas por aquí. Ah, pues yo te iba a decir, ¿tú crees que las monjas ahora están viviendo ahí? Yo el único recuerdo que tengo de esta iglesia es que yo venía cuando chiquito, porque entre la iglesia y el patio unos mate mango, a coger mango, que el cura nos dejaba pasar, en serio, el cura nos dejaba pasar. Y nosotros éramos muchachos al fin, entramos a coger un poco de mango. Está deteriorada, pero se ve que en algún momento fue una señora iglesia, porque por la arquitectura impone. Pero bueno, siempre venimos un poco tarde a grabar estos lugares y ustedes saben que esto ahora es horarios tempranos de la mañana. No, esto generalmente... ¿Está cerrado siempre? No abre muy seguido. Ah, ya. Seguro abre un día para misa. Proceso reconstructivo. Sí. Y toda esa historia.
no abre muy seguido. Independientemente de que estamos grabando el video en horarios, digamos, del mediodía, que hace un sol infernal, no es menos cierto de que Guanabacoa, y te lo puede confirmar aquí el compañero que vive aquí, está completamente desolado. Y no solo Guanabacoa, sino el resto de La Habana, el resto de Cuba. Ustedes saben que ya no hay un alma en la calle, salvo el centro del municipio o de la ciudad, que es donde están los negocios, que es donde el cubano está haciendo cola para comprar productos y demás. Pero ya sabes, los recovecos, las calles, los interiores de los barrios, ya se pueden dar cuenta que prácticamente te encuentras una u otra persona y nosotros que estamos caminando haciendo este recorrido. Las personas que te encuentran son personas de 30, 40 arriba. Exacto. O sea, lo que es juventud son muy pocas las personas que van. Exacto. El cubano y su creatividad. Son como varios juguetes. Sí, para empezar, la persona que vive ahí recoge lata. Y son como varios juguetes así que están enganchados. Qué rico dar un mango de un jugo. Después de todo este recorrido, vengo a documentarles y a mostrarles un lugar indispensable y súper importante en la vida del guanabacoense y también de la gente de Guanabo. Me estaba contando Wiwi, la famosa Fátima. Discúlpenme si en el otro video no la incluimos. Ustedes saben que Guanabacoa es un municipio gigante, pero de alguna forma u otra no íbamos a dejar pasarla por alto. Entonces este es el lugar donde todos los guanabacoenses nacieron y sé que le traen muchos, pero muchos recuerdos. Eso, cuando yo era chiquito, Sí. a mí me decían que las personas que nacían en la Fátima no se morían por rayos. Por rayos. Porque nacer en la Fátima te da como una especie de superpoder de que no te mataba un rayo. Oh. No sé, tú sabes, cosas que le dicen a los muchachos. Sí. La cola. De Sí. la gente esperando que le digan, ya nació, familiares de fulano de tal, felicidades. Esa cola siempre ha sido ahí. La gente esperando que digan, Te ya esperan salió, aquí y entonces te llaman, familiares de fulano de tal. ya nació el niño. Exacto. Qué bonito, cabrón. Entonces ya después de rato tú puedes subir a lo que Sí, tú sabes el que cuando- pueda. Cuando te sacan el niño. Sí, sí. El que pueda, porque hay veces se ponen pesados y Sí, no con dejan el- subir a todo el mundo. Con el tema del COVID. Antes, sí, Exacto. antes se subía por ahí para allá. Sí, pero ahora con el a COVID y raíz del todo tema eso del se restringió mucho. Antiguamente. Esto aquí siempre estaba lleno de blisters de pastillas. Ah, esto, mira. Yo no sé qué pastilla es, supongo que es una pastilla que le dan a las embarazadas. Pero parece como que las botaban. Por eso siempre estaba llenito. Será, no sé. No, yo no sé nada de salud. No me viene a la mente qué pastilla podría ser que... Pero bueno. Entonces, me estás contando que este vendría siendo el supuesto, sí, para no decir un barrio de ricos en Cuba, porque ya me atacaron el último video que hice de ricos en Cuba. El supuesto barrio de gente pudiente, adinerada aquí de Guanabacoa. A ver, esto es como tal la zona residencial de Guanabacoa. Exactamente. Que es el reparto Chivas. Sí. Pero ya, se destaca porque todas las casas son bonitas, tienen Sí. como que el patio. Están la arregladas, casa. tienen su producción, ok. Exacto, pero igual, no todas las casas son bonitas. Pero como Sí. tal, es el barrio que Exactamente. destaca por eso, porque están las casas más bonitas de Sí. Guanabacoa. Aprovechar estos segundos para aclarar eso. No es que yo vaya a un barrio de gente pudiente que yo diga, aquí vive un millonario, es que la gente no acaba de entender el concepto de lo que es que un youtuber vaya a crear contenido en un barrio residencial. Pero bueno, el último video que hice en Cienfuegos, en Punta Gorda, me atacaron de una manera que yo, caballero, por favor, aquí no son barrios de ricos en Cuba, ni todo el mundo tiene un Porsche, ni nada de eso, pero... Y piscina. Exactamente, pero Pero básicamente es esto, las casas Exacto. se ven bonitas, están arregladas. están arregladas, la gente tiene que- posibilidades, vamos a Y decirlo también, así. ¿qué pasa? Recuerda que el barrio no se hizo después del año 59. Exacto. Estas son casas que ya existían, casas que ya estaban aquí. Exacto, O sea, porque, que por ejemplo, cuando en aquel entonces sí existía pequeña, Exacto. mediana y alta burguesía, y entonces son casas que desde el momento... Exacto. Y lo que hicieron la gente fue como que tratar de mantenerlas, entre comillas, pero hay casas como ya viste por ahí atrás, que Exacto. no están bien cuidadas. Como Sí. por ejemplo, esta tiene... Miren que el contraste entre esta y esta. Pero eso no quiere decir que aquí vivan gente que tiene $1 millón de pesos. Tú sabes que este barrio Chivas lo asocio mucho con el Bahía. ¿Sabes? Se parece mucho al Bahía, pero no la parte de los edificios, porque el Bahía es prácticamente todo edificio. No. La parte que es casas. De hecho, si quieren un A video ver. en el Bahía, que hace rato no visito esa parte. El Bahía está pegado acá atrás. Ah, bueno. Nosotros comenzamos con el Bahía. Bueno, si quieren un video del Bahía, pónganlo abajo en la parte de los comentarios, que de hecho es una zona que hace años no visito.
Cruz Verde número 18, entre Duarte y Amargura, es la casa donde nació Rita Montaner. Ajá. Rita Montaner es una de las cantantes cubanas más importantes de su época. Sí. Pero entonces lo que te estaba comentando es que ella nació en el número 18, pero ahora mismo no hay manera de saberlo porque a veces 460. Sí. La numeración de aquella época no se Era mantiene completamente diferente, a la ¿sabes? época actual. Puede que la casa tuviese una tarja afuera, en plan, aquí nació Rita Montaner, que perfectamente puede ser esta casa que tiene estilo colonial. Pero tú sabes que la memoria histórica de nuestro país es tan rica y tan querida que esas cosas simplemente las desechan Bueno, y se lavan las manos como decirte, Poncio Pilato. déjame decirte que por lo menos la casa de Benny Moré, por mi municipio, tiene la tarja que dice aquí vivió el bárbaro del ritmo Benny Moré. Entonces me estás diciendo que estamos precisamente en la calle donde estaba la casa. Exacto. Ok. Lo único que tiene pinta fue la que te señalé, la amarilla y roja, Sí, sí. porque es lo más colonial que se ve. Rita Aurelia Fulceda Montaner y Facenda, más conocida como Rita Montaner o La Única, fue una artista cubana que incursionó en el teatro, la radio, el cine y la televisión, alcanzando notable éxito nacional e internacional y siendo considerada una de las más grandes artistas del país. Mira, platanales. Esa gente no va a tener problema con los plátanos. Esto es un restaurante ¿Es un restaurante? allá adentro. Entonces estamos en la intersección con la calle Bernardo Cardelle y Cruz Verde. Me estabas contando que la calle Cruz Verde en sí tenía una historia. A ver, antiguamente cuando había muertos en una casa se pintaba una cruz verde, o sea, en esta calle se tenía esa Ajá. costumbre. Y entonces hubo un momento determinado que hubo como que un homicidio Sí. y entonces pintaron Masivo. varias casas con cruces verdes y a raíz de eso es que la calle se llamó Cruz Verde. Ok. Porque por lo general esta calle debe tener otro nombre. En Guanabacoa eso pasa mucho. Sí. Que las calles tienen un nombre de antes del triunfo de la revolución y un nombre de después. Que Sí, lo estoy explicando en eso, el video anterior. eso lo estuvimos hablando en la primera parte. Exacto. Y esta calle obviamente tiene otro nombre. Vendo la piedra de fosforera. ¿Quién es aquella? Ya te mencionó. Cuéntame, porque a la gente en estos videos le gusta saber de actualidades de Cuba. Guanabacoa está inundado de muchas MIPYMES. Guanabacoa hay unas cuantas, pero no hay tantas como el video que grabamos Sí. de las MIPYMES. Pero Sí. sí hay. En el Agustín 90. Ah, bueno. De hecho, donde estábamos la otra vez que nos comimos la tartaleta son las MIPYMES. Sí, sí, ¿cómo que no? Sí, porque estamos como, digamos, en una parte céntrica de Guanabacoa, que en todas estas zonas hay varios negocios y gente vendiendo sus cosas. Ok, se dan cuenta lo importante que es que ustedes en los comentarios o aprovechen los comentarios para rectificarme, para darme consejos, para decirme, mira, en este video no pasaste por aquí, no pasaste por allá. Gracias a eso estamos en la casa De bola de nieve. de Bola de Nieve. Que bueno, como se pueden dar cuenta, está completamente abandonada en la actualidad que viene siendo. A ver, esto lo iban a hacer un piano bar. Era Exacto. la idea que tenían cuando empezó el proceso de restauración Sí. de Guanabacoa. La idea que tenían de esto era hacer un piano bar, pero el piano bar. Ya. Otra casa abandonada. Otra cosa abandonada. Y para su conocimiento, Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido por su nombre artístico de Bola de Nieve, fue un cantante, compositor y pianista cubano, el cual nació justamente en esta barriada de Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911. Bueno, déjame hacer una pregunta. Esta parte de aquí también formó Parte de Benny Moré. de Bola de Nieve. Esta nada más. Ya esto es otra casa aparte. Ah, ya, ok, gracias. En la actualidad, ¿puede que haya algún familiar de aquí de Bola de Nieve por aquí? No, ya como- digo, no sé, por ahí no sé si habrá alguno. Ya, pero por aquí, por la zona, no sabe. Está bien, muchas gracias. Bueno, después de tanta caminata, que prácticamente estamos llegando al principio de Guanabacoa, a la entrada, queríamos mostrarle este centro, que es muy conocido por el guanabacoense, que tiene como nombre La Cotorra. No sé en la actualidad qué función estará cumpliendo. Antiguamente, cuando yo era un niño, Sí. ese era antiguamente más pequeño, Sí. la Cotorra era un parque de diversión. Ah. Aquí tú venías y allá arriba, de hecho todavía creo que están los aparatos, había Sí. un queso, columpio, esa bobería. Y había también unos ranchones mucho más pequeños que este, Sí. que tú lo podías alquilar para hacer fiestas, Ajá. en plan fiestas de cumpleaños y tal. Antes de eso, la cotorra, eran los manantiales que te estuve comentando hace poco, Sí. que eran manantiales de agua embotellada que distribuían agua por toda Cuba. Ah, ya. Era por aquí afuera, Sí. cuando pasamos todo esto. Y entonces ahí lo que hacían era botellitas de agua que se eran los manantiales estaban aquí mismo, los manantiales de agua, la cotorra.
Y ya, Sí, es lo porque que era la cosa. recuerdo que, ¿sabes? Por lo que he investigado y tal, antes de todo el embotellado era de cristal. Exacto. Y ahí arriba, en la punta de todo esto, está la Loma del Indio. No, incluso se ven como acueductos así, o sabes, como parte. Vaya, no lo vamos a poder ver bien, pero yo sí lo estoy viendo desde aquí. Que son como pocetas, tipo para manantiales. Esto también es el acueducto. Ok. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Un video lleno de adrenalina, lleno de mucho calor, pero feliz de, digamos, ir completando esta saga de videos por Guanabacoa, que sin el compañero no hubiera sido posible. Así que el link de su canal en la descripción para que lo apoyen. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Comenten ahí abajo otra cosa que se nos haya olvidado. ¿Ven a venir? Bueno, si hay contenido por una tercera parte lo podemos hacer, así que no sé qué decirte. Así que los leo ahí abajo en los comentarios, todas sus opiniones, impresiones, críticas, todo lo que quieran poner, pónganlo ahí abajo sin pena y sin miedo, que ahí estaré yo leyéndolos. Los quiero muchísimo, nos vemos mañana con mucho más contenido para ustedes. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.